Buenos días a todas nuevamente. La verdad que es una gran bendición poder compartir esta mañana la palabra y pues le pido a Dios que Él nos guíe, que Él nos muestre qué es lo que quiere que aprendamos de esta lección y que pues su Espíritu Santo sea el que nos indique lo que quiere que aprendamos, lo que quiere que pongamos por obra. Así que vamos a iniciar el día de hoy, continuando con la serie que tenía Ani sobre las virtudes cardinales, ¿verdad? Que nos mantienen firmes y equilibrados y sirven de base para una vida recta delante del Señor. Ya con ella vimos la prudencia y la justicia. Hoy nos va a tocar la fortaleza. Así que vamos a tener dos citas clave. Entonces quisiera pedirle tal vez a Nancy o a Evelyn, y a Evelyn tal vez, para que una lea Efesios 6 del 10 al 11 y también Isaías 40, los versículos 29 y el 31. Del 29 nos saltamos al 31. Si lo tienen, muy bien. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Gracias. Y si tienes Isaías 40, 29 y 31. Dice Isaías 40:29, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Y el 31 dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Gracias. La verdad que son versículos muy lindos que nos indican realmente cómo es nuestro Dios y cómo Él nos da su fuerza, su fortaleza y cómo Él nos viste, ¿verdad? De todo lo que necesitamos para enfrentar al enemigo y que nos ayuda a no cansarnos, a no fatigarnos, a estar siempre listos, ¿verdad? Entonces, esos van a ser nuestros versículos clave, los vamos a tener ahí presentes para poder entender el tema de hoy. Pero vamos a iniciar con una pregunta. ¿Qué es la fortaleza? La fortaleza es la virtud que nos da la gracia para permanecer firmes en el bien. Nos ayuda a resistir el mal y perseverar en la fe aún en medio del dolor, la enfermedad, el miedo o la adversidad. La verdad que es esa fuerza sobrenatural que viene a nosotros para podernos ayudar a resistir, ¿verdad? Nos da la firmeza para permanecer fieles a Dios. Esa es la fortaleza. Esa firmeza que aquí nos dice no es dureza de corazón ni autosuficiencia, por el contrario, es confianza activa en Dios cuando nuestras fuerzas humanas no dan para más. Cuando ya nosotros no podemos, ahí sí cuando nosotros desfallecemos, esa fortaleza del Señor viene a nosotros y nos levanta, nos sostiene, nos ayuda a seguir resistiendo y perseverando y nos ayuda a vencer. Por eso el Salmo 28:7 dice, Jehová es la fortaleza y Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón. Miren qué lindo, qué lindo que siempre tengamos eso presente, ¿verdad? Que es él nuestra fortaleza y nuestro escudo. ¿Qué más queremos, verdad? Esta fortaleza, como vimos, no nace de nosotros, sino del Señor. No la fabricamos nosotros, no nos sale de nuestra humanidad, ¿verdad? La recibimos del Señor cuando nuestra fuerza humana se agota. Por eso Pablo en Efesios 6 dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No dice, pónganse ustedes fuertes, traten de sacar fuerza de flaqueza, como dice el mundo, ¿verdad? No, es fortaleceos en el Señor. Ahí es donde tenemos que ir a buscar esa fuerza, ese poder del Señor para que nosotros podamos ser reanimadas y que en esa debilidad Él se haga fuerte, ¿verdad? Es la fuerza que recibimos confiados para depender del poder de Dios.
Esa es la clave, depender del poder de Dios. Esta virtud de la fortaleza es la fuerza que nos da el poder de Dios cuando nosotros clamamos a Él. En Salmos 27:1 dice, Jehová es la fortaleza de mi vida. Y eso es cierto, Él es nuestra fortaleza. Esta virtud de la fortaleza tiene como propósito que permanezcamos firmes en el Señor. Ese es el propósito de esta virtud, para que no cedamos ante el pecado, ante el desánimo, ante la mentira, ante el temor, la culpa, la vergüenza, que nada de eso nos debilite tanto que desfallezcamos, ¿verdad? Sino que cuando estemos en esas batallas, en esas luchas, en esas pruebas, nosotros clamemos al Señor para que el poder de su fuerza se manifieste en nosotros y Él nos dé esa fortaleza que necesitamos para seguir adelante. Dios sabe que la lucha que nosotros tenemos, la lucha espiritual, es causa de un desgaste real en nosotros. Por eso Él nos renueva por eso Él renueva al que persevera en Él y se hace Él fuerte en nosotros cuando estamos débiles. En 2 12, 9 y 10, yo se los voy a parafrasear y ustedes pueden buscarlo más detenidamente luego. Dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y el 10 dice, en una parte dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Eso decía acá, ¿verdad? Ese versículo. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque es entonces el Señor el que se manifiesta su poder en mí, ¿verdad? Y es el que nos va a ayudar a salir adelante. Él no solo nos da fortaleza. Si vimos en Efesios, Él también nos da su armadura, la armadura de Dios. Él dice que nos da el yelmo de la salvación, el cinturón de la verdad, la espada del Espíritu, que es su palabra, la coraza de justicia, el escudo de la fe y el calzado del Evangelio de la paz. Realmente el tener esta armadura ya nos protege, ¿verdad? Nos da con esto nos da una figura donde nosotros estamos preparados. Él nos está capacitando, no solo nos da su poder, sino nos dice cómo enfrentar al enemigo, ¿verdad? Cómo estar preparados y listos para enfrentarlo. La virtud de la fortaleza no niega el cansancio, sino lo presenta delante de Dios para que en su poder logremos la victoria. Fíjense que esto es bien importante. No niega el cansancio, sino lo presenta delante de Dios. O sea, cada vez que nosotros estemos en una situación que está fuera de nuestro control precisamente, ¿verdad? Que nos abruma, nos sobrepasa, realmente sentimos que la carga es muy pesada y no podemos, tenemos que venir humildemente delante del Señor y reconocer eso, ¿verdad? Y decirle, Señor, realmente yo estoy cansada, me siento debilitada, sé tú el que actúe porque eres tú con tu fuerza, con tu poder, el que va a manifestarse en mí para que yo pueda vencer esta prueba. Santiago 4:7 por eso dice, bueno, esta fortaleza nos permite, oigan esto, resistir a largo plazo sin rendirnos. Esta fortaleza que el Señor nos da es algo que nos ayuda a que la prueba dure mucho tiempo, porque a veces no me dejarán mentir quienes hemos pasado por pruebas difíciles o estamos pasando por pruebas difíciles. A veces sentimos que ha pasado mucho tiempo y no vemos cambios. Y eso a veces desgasta y debilita o baja la moral, ¿verdad? Porque se siente uno apagado. Pero ahí es donde el Señor, esa fortaleza de Él, nos da esa fuerza para que a largo plazo nosotros estemos todavía fuertes y no nos rindamos. Para, como dicen comúnmente, no tiremos la toalla, ¿verdad? Por eso Santiago 4:7 nos recuerda, resistid al diablo y huirá de vosotros. Miren esto. Y miren, uno entiende cuando dice resistir al diablo, pero cuando a mí me gusta buscar las palabras
el diccionario o ver realmente todo, hasta los sinónimos, porque como que eso enriquece más qué es lo que nos quieren decir en ese versículo. Y yo encontré esto en la palabra resistir. Oigan esto. Resistir significa oponerse a una fuerza, a una acción o violencia, así como aguantar, tolerar o soportar situaciones difíciles, tentaciones, dolor o el paso del tiempo sin ceder o rompernos. Qué lindo, ¿verdad? Eso nos da todo lo que el Señor quería decirnos en ese versículo. Resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Qué quiere decir? Opónganse a esa fuerza maligna que viene contra ustedes, a esas acciones que el enemigo está tomando, a esos dardos que el enemigo nos está lanzando uno tras otro, para que puedan soportar esas situaciones difíciles, esas tentaciones, porque mire, como dice Annie, ¿verdad? El diablo no juega a ser diablo. El diablo viene a matar, a robar y a destruir. Él es el que tienta, él es el que viene a tentarnos porque él sabe cuáles son nuestras debilidades. Entonces, nosotros tenemos que resistirlo para poder, eh, para que él pueda huir de nosotros. No va a aguantar él, porque el detrás de nosotros, en nosotros está el poder de nuestro Padre Celestial. Efesios 6, 10 y 11 nos enfatiza el objetivo de esta virtud de la fortaleza, que es, y lo dice el versículo, para que podáis estar firmes. Ese es el propósito de la fortaleza, que podamos estar firmes. Fíjense que algo que está firme es algo que está ahí bien colocado, bien puesto, bien preparado para soportar lo que pueda venir. Entonces, Isaías 40, 29 y 31 nos muestra cuál es el proceso o cómo lograr ese objetivo. Cuando dice, Dios es el que nos da nuevas fuerzas. Ahí la clave. El objetivo entonces es que podamos estar firmes. ¿Y cómo lo vamos a lograr? No por nosotros mismos, sino con el poder o la fuerza que nos da el Señor. La fortaleza tiene varios rasgos importantes, que esto lo hace realmente especial para nosotros y es algo que nosotros tenemos que pedir siempre al Señor, ¿verdad? Que nos dé su fortaleza, porque miren esto, la fortaleza, esos rasgos importantes de la fortaleza son la perseverancia. Fíjense que la perseverancia es la capacidad de seguir adelante sin abandonar el camino de Dios, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. En Mateo 24:13, por eso nos dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Miren qué importante es la perseverancia. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. O sea que es algo que realmente nos capacita, nos ayuda a mantenernos fieles y firmes delante del Señor, ¿verdad? Otro rasgo importante de la fortaleza es que nos da paciencia en la prueba. Fíjense que la fortaleza nos permite soportar el sufrimiento sin perder la fe, confiando en que Dios obra aún cuando nosotros creemos que Él está en silencio. Muchas veces sentimos que Dios como que no nos escuchara porque no vemos cambios o no nos dice, no nos habla en nuestro corazón o no sentimos que nos está hablando, pero no, Él está actuando. Lo que pasa es que recuerden que los tiempos de Dios no son nuestros tiempos y Él sabe lo que está haciendo. Entonces, esa paciencia en la prueba es parte de la fortaleza, es uno de los rasgos de la fortaleza del Señor. En Santiago 1, 2 y 3 dice, tener por sumo gozo cuando os halléis en las diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe, ¿qué produce? Paciencia. Entonces, las pruebas, su propósito es también desarrollar en nosotros paciencia, esa fortaleza que nos va a permitir soportar cualquier condición que venga contra nosotros. El rasgo número 3 que tiene la fortaleza es la que nos da valentía espiritual. La valentía espiritual es el hecho de que no huyamos de nuestro deber cristiano.
Y esto lo podemos, ¿esto por qué podría darse? Por tener miedo al rechazo, por tener temor a que se nos persiga, porque eso se va a dar, ¿verdad? En algún momento, o se da ya en algunos países, ¿verdad? Donde persiguen a quien quiere cumplir con sus deberes cristianos, ¿verdad? A la crítica, a que nos critiquen porque estamos nosotros defendiendo nuestra fe. Y también nos da valentía espiritual ante las dificultades. Segunda de Timoteo 1:7 nos dice claramente, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahí realmente eso nos da la valentía espiritual que necesitamos. No es un espíritu de cobardía, sino de valentía, ¿verdad? Entonces también tenemos el Salmo 56:3, que para mí es un salmo muy especial porque dice, el día en que temo, yo en ti confío. Eso nos da esa valentía porque decimos, no, no voy a tener miedo porque yo estoy confiando, yo sé en quién estoy confiando. El cuarto rasgo que vamos a ver de la fortaleza es que nos da confianza en la fuerza de Dios. Nos ayuda a tener esa confianza plena en Dios, en su fuerza. La fortaleza, dice, reconoce la debilidad humana y se apoya en el poder de Cristo. Nos lleva a descansar en Él. Imagínense eso, qué lindo, ¿verdad? Esa fortaleza nos lleva a estar tranquilos y descansar en que Él está en control. Pues nuestra seguridad, oigan esto a mí me encantó, porque nuestra seguridad no está en cuánta fuerza tenemos nosotros. Esa no debe ser nuestra seguridad, cuánta fuerza tengo, sino en quién es mi fuerza, en quién tenemos nosotros nuestra fuerza, en el Señor. Entonces, no tenemos, estamos en el lado del ganador, ¿verdad? Él es nuestra fortaleza, Él es el Dios que todo lo puede. Entonces, ¿por qué vamos a temer? ¿Por qué vamos a dudar? ¿Por qué vamos a debilitarnos si Él está con nosotros? Filipenses 4:13 por eso nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Miren qué lindo, ¿verdad? Y también en Romanos hay un versículo que dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahí tenemos dos versículos que importantes que siempre tenemos que tener en nuestra mente, ¿verdad? Esa espada debe estar bien afilada con todos estos versículos que hemos visto, porque son los que nos van a ayudar a resistir al enemigo, a resistir esas pruebas, a resistir esas tentaciones, a resistir esas dificultades y a no rendirnos. La virtud de la fortaleza, la virtud de la fortaleza radica en vivir bajo la sombra de Dios, que todo lo puede. Implica tener una íntima relación con Él. Esto me encanta. La virtud de la fortaleza radica en vivir bajo la sombra del Dios que todo lo puede. Imagínense eso. ¿Qué más queremos? Isaías 40:31 dice, no sé si me lo puedes leer, Evelyn. 40:31 dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Miren qué lindo. Ahí sí que el estar bajo la sombra del Dios que todo lo puede, ¿verdad? Los que esperan en Jehová tendrán ¿qué? Nuevas fuerzas. O sea que cada vez que nosotros le pedimos al Señor que nos ayude, Él nos da nuevas fuerzas. Y fíjense, ustedes han corrido, han caminado, han hecho todo lo que ahí dice y uno se cansa, uno se agota. Pero ¿qué dice ahí? ¿Cuál es la promesa? Que no nos cansaremos, que no nos fatigaremos, ¿verdad? Que tendremos esas nuevas fuerzas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para vivir en esa virtud de la fortaleza? Primero, tenemos que reconocer delante de Dios nuestro cansancio, ser vulnerables delante del Señor. Esto no es falta de fe, no. El Señor sabe cómo nos sentimos antes de que nosotros se lo digamos.
Él nos conoce, Él sabe qué es lo que tenemos. Eh, pero es en ese momento cuando nosotros entonces venimos delante de Él y somos humildes y decimos, Señor, yo no puedo con esto, ya no aguanto, me siento débil, me siento que ya no puedo más. En ese momento que le reconocemos a Él la necesidad que tenemos de Él, que lo llamamos para que Él nos ayude, es el punto donde Dios empieza a actuar. Es algo increíble, ¿verdad? Acudir a Dios en oración por ayuda, eso es lo que tenemos que hacer. Nosotros tenemos que hablarle a Él y decirle, derramar nuestro corazón delante de Él, si Él es nuestro Padre. Miren, si nosotros somos padres, sabemos cuando nuestros hijos eh, tienen problemas, nosotros quisiéramos que a los primeros, bueno, aparte de recurrir primero a Dios, ¿verdad? Pero que en lo humano, a los primeros que ellos recurran es a nosotros, porque ¿quién mejor que nosotros va a querer ayudarlos, apoyarlos, levantarlos o hacer lo que podamos, tengamos a nuestra mano hacer para ayudarlos? Igual es nuestro Padre. Él quiere que cuando nosotros estemos en una situación difícil, digamos, papito, por favor, ayúdame. Ya no aguanto más, ayúdame con esto. Y Él va a venir en nuestra ayuda. Entonces ahí el ser vulnerables, humildes delante del Señor, en reconocer la necesidad que tenemos de Él y decírselo en nuestras oraciones va a ser la clave para que Él empiece a actuar. Otro punto de nosotros podemos hacer es resistir siendo fieles. ¿Qué quiere decir resistir siendo fieles? Fíjense que eso se oye bonito, pero siendo fieles, ¿qué quiere decir? Que nosotros tenemos que estar en constante comunión con Él, no alejarnos del Señor, porque el Señor no es el que se aleja de nosotros, somos nosotros los que vamos haciendo, tomando distancia de Él. Él está siempre cerca. Entonces, resistir siendo fieles, sin tirar la toalla, ¿verdad? Otro punto sería que debemos seguir firmes creyéndole a Él, aunque el camino sea difícil y dure por algún tiempo. Yo traté de buscar un versículo que fuera un ejemplo de esto, cuando en Deuteronomio 31:6 dice, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Fíjense, eso dice, esforzaos y cobrad ánimo. Eso es el llamado que Dios nos hace. Esfuércense, como cuando le dijo a Josué, ¿verdad? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Es el mismo mandato, ¿verdad? Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis, no temer. Ese es un punto clave. Ni tengan miedo de ellos. ¿Quién ellos? En nuestro caso pueden ser los problemas, situaciones financieras, enfermedad, cualquier cosa que nos esté agobiando. ¿Por qué dice que no tenemos que tener miedo ni temer de nada de eso? Porque Jehová, tu Dios, es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Mire qué lindo. Y Deuteronomio 31:8 dice casi lo mismo. Dice, y Jehová va delante de ti. ¿Dónde va Jehová? Delante de nosotros. Él estará contigo. No te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Qué lindo, ¿verdad? Es lo mismo, es el mismo mensaje, pero cuando Dios lo reitera varias veces, es porque es algo sumamente importante y a lo que le tenemos que poner mucha atención. También Isaías 45:2, la primera parte de ese versículo dice, yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos. Miren qué lindo. O sea, el Señor va delante de nosotros y si el camino que nosotros estamos caminando está todo, se me figura como el camino para Quiché, que es un camino tan lleno de curvas y serpenteado. Él va a enderezar esos lugares torcidos, dice. Lo va a hacer recto para nosotros. O sea, es una promesa linda. Entonces, realmente, hermanos, creo que debemos
de reflexionar en estas virtudes que estamos aprendiendo a conocer más a detalle, porque realmente son la clave. Fíjense que por eso menciona aquí la armadura, ¿verdad? Él quiere que nosotros estemos fortalecidos en Él y en el poder de su fuerza, pero que siempre estemos armadas, que siempre estemos con nuestra armadura puesta. Un cristiano no puede decir, ay, hoy voy a dejar la coraza, hoy voy a dejar, todo lo voy a dejar guardadito porque se me puede arruinar. No, ¿verdad? Tenemos que estar como soldados del ejército de Dios, siempre armadas, siempre listas, siempre estar pendientes, como las vírgenes prudentes, ¿verdad? Siempre preparadas con el aceite ahí bien guardadito para cuando llegue el esposo, ¿verdad? Entonces, igual tenemos que hacer nosotros. Tenemos que tener nuestra armadura puesta y esa espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, bien afilada en nuestra mente, porque nosotros tenemos que tener aquí lleno de la palabra de Dios para que nosotros podamos enfrentarlo. Fíjense que la espada es la única parte de la armadura de Dios que es defensiva. Todas las demás nos protegen, pero la espada es con la que nosotros vamos a ir en contra del enemigo, en contra de las situaciones difíciles, en contra de las pruebas, de los problemas. Entonces, esos versículos, hoy que les iba algunas citas, hay que volverlas a leer y memorizárnoslas para tenerlas aquí en nuestra mente, para cuando venga la debilidad a nosotros, sacarlas inmediatamente para que nosotros podamos resistir y estar listas en ese día malo, en esa prueba, en ese momento difícil que estemos atravesando. Y no importa el tiempo. Recuérdense que nosotros eh, estamos, todo obra para bien para los que creemos en el Señor. Y a veces el tiempo nos ayuda a madurar, nos ayuda a estar más fuertes, más preparadas, más como que a pesar de que es difícil esperar en cuando uno tiene una prueba, pero también eso nos hace más fuertes. Ya cuando volvamos a tener una prueba, ya vamos a estar como más listas para lo que viene vamos a poder decir, no, la vez pasada yo tuve un problema, esperé, tuve la paciencia y el Señor obró en su tiempo, porque así es Él. Él llega a tiempo. Para a veces nosotros creemos que Él va a llegar tarde, pero no, es justo el momento porque es como que Él fuera como cuando alguien cocina, ¿verdad? Él sabe cuál es el momento justo para que la comida que vamos a preparar salga exquisita y salga en su punto. Nosotros a veces queremos apresurar el proceso, pero no, Él lo hace todo perfecto. Así que vamos a orar. Señor, reconocemos nuestro cansancio y nuestras limitaciones delante de ti. Venimos con humildad a decirte que no podemos solas, no podemos solos. Necesitamos de tu ayuda, de tu fuerza, de esa, de esa fortaleza que solo tú das, de ese poder de tu fuerza. Necesitamos de tu Espíritu Santo en nosotros, Señor, para poder resistir el día malo, para poder enfrentar todas las circunstancias que en este mundo vamos a vivir o que estamos viviendo, Señor. Te pedimos que tú nos des estas virtudes, Señor, que se desarrollen en nosotros para que nosotros podamos estar firmes en ti, Señor, para que tengamos esa armadura puesta todo el tiempo y que podamos usarla de la manera que tú diseñaste que la usáramos, Señor. Te pedimos que tú nos bendigas, que tú nos guardes y que tú nos des esa valentía siempre, Señor. Que nosotros nos esforcemos y seamos valientes, que seamos esforzadas para poder resistir al diablo y que él huya de nosotros, Señor. Para poder resistir cualquier circunstancia que estemos atravesando. Y sabemos, Señor, que tu tiempo es perfecto y que tú obrarás en el momento justo, Señor. Danos esa paciencia, danos esa valentía, danos esa perseverancia, Señor, que no nos permita dar un paso hacia atrás. Y sobre todo, Señor, ayúdanos siempre a confiar en ti en todo tiempo, Padre. Permítenos ser esa luz en nuestros hogares, que nuestros hijos aprendan de ese ejemplo, Señor, para que también ellos aprendan cómo enfrentar las circunstancias de la vida que van a atravesar, aun cuando nosotros ya no estemos con ellos, Señor. Bendícenos y guárdanos. Y todo esto lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.